So it's my honor to present on. Es un honor para mí hacer esta presentación sobre CTNNB1. Soy especialista en tratamiento ocular para niños y adultos. Sabemos, gracias a un estudio de nuestro anfitrión, que los problemas oculares son muy comunes y que una alta proporción de los niños que los sufren tienen anomalías graves de la visión. Todavía no se entiende a cabalidad cómo afecta a estos niños la enfermedad, y estamos tratando de establecer una relación genotipo-fenotipo para el desarrollo de la enfermedad ocular. Estos son algunos de los hallazgos de este estudio, con los hallazgos más frecuentes en los casos de CTNNB1. Como vemos en la parte izquierda, el problema más común es la isotropía o esotropía, cuando los ojos pueden desplazarse no solo lateralmente, sino también verticalmente. Básicamente es una desalineación del ojo. Y tomando cifras de otra investigación en un grupo de niños con CTNNB1, vemos que es muy común el estrabismo y la falta de alineación. No creo que sea necesariamente un problema genético, sino que tiene más que ver con un problema de motricidad. Es decir, que la conexión entre el cerebro y el ojo no está tan madura como cabría esperar, y por lo tanto se produce una reducción en el control del ojo que genera estrabismo. Más adelante voy a mostrar otros argumentos, pero sí que pienso que no es específicamente un problema genético. Luego tenemos el error de difracción, es decir, la necesidad de gafas o lentes, que también suele ser común en los niños en general, pero sobre todo en estos niños. Es relevante porque sin la prescripción necesaria se desarrolla mal la visión, y hay niños que no tienen estrabismo y que pueden desarrollarlo por falta de una corrección a tiempo. Y lo que voy a mostrar aquí hoy es el FDDR, que es muy frecuente en esta cohorte de pacientes con CTNNB1. Por un lado tenemos el FVR, que afecta a la retina con un gran angiograma. Esta imagen es un angiograma, es decir, se inyecta un marcador para seguir esta retinopatía. Es un rasgo anormal de la retina caracterizado por cambios veloces, lo llamamos FIBER, y esta es la descripción de mi mentor Michael Tracy. Es una falta de vascularización en la retina, y como vemos aquí en la etapa 1, donde hay un desarrollo incompleto de los vasos, que no necesariamente amenaza la visión. Ya en la etapa 2, que suele seguir a la etapa 1 y que se caracteriza por el desarrollo de nuevos vasos, que se conoce como neovascularización, allí estos vasos sí que pueden ser problemáticos porque pueden sangrar y ejercer presión sobre la retina y desprenderla. Normalmente en la etapa 2 se puede prevenir tratando a los pacientes en la etapa 1, o se puede retardar la etapa 2 utilizando tratamiento oportuno. Lo que se ha descrito mucho en estos niños es una enfermedad un poco más severa, que es la fase 3, donde hay una separación de la retina que pues, perjudica el centro de la visión, o una fase 4 con un desprendimiento mayor en el que prácticamente toda la retina está separada. Y esto es lo que se ha descrito básicamente pacientes con CTNNB1. Y voy a hablar de esto con un poco más de detalle. Pero en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué se produce esta retinopatía? Bueno, pues aquí tengo esta gráfica. No tengo tiempo de describirla totalmente, pero lo que quiero decir es que esta vía es crítica para el desarrollo de la vasculatura retinal, y hay muchos vasos que pueden verse afectados. Por lo tanto,
bueno, los vemos ahí descritos en la imagen, que son básicamente las causas más comunes de esta vitreoretinopatía. Pero vamos a ver, la finalidad de nuestro debate es precisamente ver un poco los efectos que se relacionan con el CTNNB1. Por tanto, no debe sorprendernos que ah, como esta vía es una vía que también es común con otras patologías, pues afectan básicamente a muchas enfermedades raras. Pero en niños que pueden tener este tipo de vitreoretinopatía, básicamente no vemos ningún gen que esté pues perturbado. Ahora parece que los pacientes con CTNNB1 pues no muchos de ellos tienen esta enfermedad, pero vamos a ver cómo produce la enfermedad el cambio genético. Bueno, pues la angiogénesis tiene básicamente dos puntos críticos. Uno es los vasos de la retina que están presentes en la génesis, pues tienen que desaparecer, es decir, lo que está presente en la matriz no debe estar presente en el niño recién nacido. Por lo tanto, si esto sucede, puede haber una separación o un desprendimiento de la retina u otras anomalías que caen en el espectro de la FEVR. Otra posibilidad es que la vascularidad embriónica sí que desaparece, pero la neurovasculatura adulta se desarrolla de forma anómala y esto puede dar lugar también a un fenotipo de esta vitreoretinopatía o puede haber una combinación de ambos factores. Por lo tanto, pues esta vía es tan importante. Los hallazgos característicos de esta enfermedad, que es una gran cantidad de neurovascularización, pliegues retinales, desprendimiento de la retina, todos se relacionan con un desarrollo anómalo de la retina, desde antes del nacimiento. Puede haber una progresión de FUR desde antes, como digo, el nacimiento, debido a una vasculatura de la retina pues que no funcione bien. Lo que es importantísimo, y esto lo vemos inmediatamente cuando leemos sobre esta enfermedad, es que la severidad de las enfermedades oculares en pacientes con CTNNB1 es bastante grande. Si nos fijamos en las series que aparecen a la izquierda de la diapositiva, vemos que prácticamente todos los casos tienen enfermedad en fase 4 o fase 5, y esto es porque a estos niños se les identifican en el nacimiento y los problemas retinales se identifican incluso antes de que se les diagnostique CTNNB1. Esto es porque es más fácil ver niños con un problema de visión muy típico, pues cuando nacen. Si el niño tiene buena visión, quizás no sepas que puede haber un caso de FEVR sutil. Yo he tenido niños, por ejemplo, en fases tempranas de la enfermedad. Pero claro, hace falta investigar más para encontrar estos casos leves de FVR en los niños. Y este es el diapositivo más importante de mi presentación. Creo que hay niños muchas veces que se les infradiagnostica, ¿no?, la FEVR, pero porque básicamente es difícil detectarla pues, en las primeras fases de la vida. Y muchas veces no se examina a los pacientes bajo sedación porque no se le da demasiada importancia. Y a esta niña se le descubrió que tenía un FEVR de fase 3, que requería un tratamiento inmediato para preservar la visión. Muchas veces se pasa por alto el FEVR porque es difícil examinarlos en la clínica por problemas de conducta y muchas veces no se puede hacer. Y además, por lo menos en mi opinión, el angiograma debe ser, por lo menos en mi opinión, algo obligatorio en este tipo de pacientes. Yo creo que es obligatorio realizar este tipo de pruebas, porque si podemos intervenir precozmente podremos mejorar los resultados. Y lo último que quiero decir sobre esta diapositiva es que los niños, como los que tienen CTNNV1, al final terminarán con un desprendimiento de retina y muchas veces se golpean y muchas veces achacamos el desprendimiento de la retina a que se dan golpes en los ojos, pero no siempre es así. De hecho, muy pocas veces es así. El problema de este desprendimiento suele ser la FEVR. Por lo tanto, ahora quiero terminar repasando un poco lo que creo que deberíamos hacer con pacientes con CTNNB1. Pues hay dos partes, ¿no? Una es el desarrollo de la visión. Y cuando hablo de esto me refiero al estrabismo, la necesidad de llevar gafas,
o incluso pues estos pacientes tienen que pues, ser seguidos por un oftalmólogo pediátrico. En cuanto a FVR, el cribado tiene que hacerse con un angiograma y también con un examen bajo anestesia para obtener una idea cabal de lo que sucede en el ojo. Y esto lo puede hacer el oftalmólogo pediátrico o un especialista en retina. ¿Con qué frecuencia hay que hacerlo? Pues depende de los hallazgos, ¿no? que veamos. El tratamiento precoz es importante. Entonces, a lo largo del desarrollo visual, ¿no? Recetar gafas, pues poner parches, por ejemplo, en algunos casos. Todo esto tienen que manejarlo los oftalmólogos pediátricos. En cuanto a tratar FEVR, si hay un especialista en retina en su área, es importante que intervenga en el tratamiento. A menudo simplemente su intervención consiste en una simple observación, a veces utilizar láser o en casos de desprendimiento pues quizás haga falta una terapia un poquito más agresiva. Entonces quiero terminar un poco diciendo lo que ya se ha dicho. Este es un trastorno muy complejo que requiere muchos especialistas, pero muchas veces afecta a la vista, puede amenazar la vista. El pronóstico de la visión varía mucho dependiendo del niño, pero a veces, muchas veces se determina por cuándo se presenta la enfermedad. Si se presenta en el nacimiento, pues pues el pronóstico es bastante reservado. Pero si tienen una visión buena en el nacimiento, el pronóstico suele ser bastante mejor. Y hay que recordar que la visión es mucho más que los ojos, abarca al cerebro y la conexión entre el ojo y el cerebro que puede verse retrasada en niños con CTNNB1. Los siguientes pasos consisten en conocer más sobre los ojos y seguir haciendo un seguimiento cercano de los pacientes y asegurándonos de que reciban un buen tratamiento oftalmológico. Quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado a dar esta charla. Aquí tenéis mi dirección de email por si queréis contactaros conmigo después